En este video vamos a hacer una breve presentación de las conexiones en estrella y en triángulo en motores eléctricos trifásicos asíncronos o asincrónicos, como le quieran decir, también llamados motores de inducción, que son los más utilizados. Si bien hay motores que cuentan con más bobinados, por lo que pueden configurarse para funcionar con más de dos tensiones distintas, nos vamos a ocupar de los más sencillos y más difundidos, que son los que tienen 3 bobinados estatóricos y 6 bornes, y pueden funcionar con una de dos tensiones según cómo se conecten. Acá tenemos representada una bornera donde podemos ver cómo están conectados los bobinados a la misma. Esto hay que verificarlo siempre, obviamente. Enseguida veremos cómo se configuran los puentes, que acá no aparecen, para cada tipo de conexión. Hay dos maneras de interconectar los bobinados: estrella y triángulo. A la conexión en triángulo pueden verla referida también como conexión delta. Acá tenemos dos formas de representar la conexión en estrella. Obviamente que la orientación del dibujo puede variar según la conveniencia del caso. Podemos ver que cada uno de los bobinados no está conectado directamente a la tensión de línea. Al tratarse de una carga equilibrada en estrella, la tensión entre los extremos de cada bobinado va a ser igual a la llamada tensión de fase, que es igual a la tensión de línea sobre raíz cuadrada de 3, aproximadamente 0,58 de la tensión de línea. Este valor de tensión es el mismo que hay entre cada una de las fases y el neutro de la red de baja tensión. En Argentina la tensión de línea es 380 volt y la tensión de fase es 220 volt, aunque se supone que ya deberían haber evolucionado por una convención internacional a 400 volt y 231 volt respectivamente. Se dicen nominalmente 400 volt y 230 volt. La frecuencia es 50 Hz. Para la conexión en estrella, los puentes se colocan de esta manera. Pueden ir tanto de un lado como del otro. La alimentación se conecta obviamente a los bornes libres. Hay que tener mucho cuidado porque si por distracción se conectan del lado de los puentes, se produce un cortocircuito, que es una situación muy peligrosa. Si fuese necesario invertir el sentido de giro, se deben intercambiar dos de las conexiones de la alimentación cualesquiera, como por ejemplo L1 con L2. Esto vale también para la conexión en triángulo. Bien, ahora, la conexión en triángulo solo se podrá hacer cuando la tensión asignada a los bobinados del motor no sea menor que la tensión de línea. Estos valores de tensión van acompañados con el valor respectivo de frecuencia. Acá tenemos dos formas de representar la conexión en triángulo, donde podemos ver cómo cada bobinado queda alimentado directamente con la tensión de línea. Para la conexión en triángulo, los puentes se colocan de esta manera. Ahora, ¿dónde encontramos el dato de la tensión asignada a los bobinados del motor? En la placa del mismo. Allí aparecen dos valores de tensión, o dos valores por 50 Hz y dos valores por 60 Hz. El más bajo de esos valores es el que corresponde a dicha tensión asignada. Es decir, que solo si la tensión de línea no supera ese valor, el motor se podrá conectar en triángulo. Si no respetamos esto, dañaremos el motor. También pueden aparecer dos grupos de tensiones o dos intervalos, en lugar de dos valores fijos para cada frecuencia. Muchas veces vienen indicados directamente los símbolos de triángulo y estrella al lado de los valores de tensión. La potencia nominal está dada para el motor conectado en triángulo con la tensión más baja o conectado en estrella con la tensión más alta. A continuación vemos unos ejemplos de cómo pueden venir indicados los valores de tensión y frecuencia en la placa de un motor. Obviamos el resto de los datos que aparecen en la placa como potencia, rendimiento, factor de potencia, intensidad de corriente, etc. por brevedad, para centrarnos en lo que nos ocupa ahora. En este caso aparecen los datos solo para 50 Hz. Este motor se podría conectar solo en estrella en Argentina. Acá también tenemos solo datos para 50 Hz. Como vemos están los símbolos que indican conexión en triángulo para 400 volt y conexión en estrella para 690 volt. Este motor en Argentina se debe conectar en triángulo para obtener la potencia nominal. Si se conecta en estrella, la potencia disponible será aproximadamente un tercio de la nominal. Si la potencia del motor es relativamente alta con respecto a la instalación donde se ubica y la corriente de arranque en triángulo puede provocar caídas de tensión mayores a las tolerables, podría implementarse el arranque estrella-triángulo, siempre que el menor par motor que se tiene en estrella, entre un tercio y un cuarto del correspondiente a triángulo, sea suficiente para vencer el par resistente de la carga y producir una aceleración adecuada para llegar en un tiempo razonable, de unos segundos, a la conmutación a triángulo. Esto depende de las características de la carga, siendo los ventiladores y las bombas centrífugas ejemplos en los que se podría usar. Este arranque estrella-triángulo puede implementarse de manera manual o, lo más práctico, de manera automática. En esos casos deben quitarse los puentes de la bornera y a las mismas se conectarán 6 conductores, a través de los cuales los interruptores manuales o los contactores, en caso de implementarse de manera automática, harán el puenteo correspondiente primero para la conexión en estrella y después para la conexión
conexión en triángulo. Como sea, los arranques suaves electrónicos han ido ganando terreno en este campo y en general resultan más convenientes. Por ejemplo, en los arrancadores suaves no se presenta el estrés mecánico y eléctrico que representa la conmutación de estrella a triángulo. En este caso tenemos datos tanto para 50 Hz como para 60 Hz. En Argentina este motor solo podría conectarse en estrella. Este caso es parecido al anterior, la diferencia es que arriba aparecen los valores nominales de tensión y abajo los valores extremos de los intervalos de tensión. Al igual que en el ejemplo anterior, este motor solo se podría conectar en estrella en Argentina.